de retos en UCI cardiovascular pediátrico. Este espacio ha sido creado para compartir con el grupo de intensivistas y de enfermeras apasionados por el área cardiovascular temas de mucho interés que serán seguramente generadores de discusión, cuestionamientos y en ocasiones de polémica. Hoy el doctor Daniel Castro iniciará con su presentación, que es Fisiología Práctica y Dinámica de ECMO cardiovascular con un caso clínico, donde será más la práctica la que nos enseñe cuál es la fisiología del ECMO. El doctor Castro es intensivista pediátrico de la Universidad Nacional, trabaja en la UCI cardiovascular pediátrica de la Fundación Cardioinfantil y es el jefe de la unidad pediátrica de la Clínica del Country. Es el coordinador del grupo de ECMO de la unidad cardiovascular que se maneja en conjunto con cirugía y anestesia. Y bueno, creo que todos lo conocen y a continuación él comenzará con su presentación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora, por la presentación y bienvenidos a todos. La idea es que sea bastante participativo, relajémonos, todos traten de opinar. La idea y que planteamos con la doctora Marta desde el principio de esta charla es unirnos más como grupo en la UCI cardiovascular con respecto a las diferentes patologías que tenemos en la UCI. Pues este es el tema inicial que es de ECMO, pero vamos a ver pues que van a ser de diferentes patologías cardiovasculares, donde van a estar implicados también enfermería y terapia. Entonces, eh, bienvenidos. Vamos a hablar hoy de, como dijo la doctora, de fisiología práctica y dinámica en ECMO cardiovascular. ¿Por qué práctica? Porque vamos a ver que todos estos conceptos fisiológicos que yo estoy seguro que muchos hemos aprendido, que hemos ido a hacer los cursos de ECMO, los sabemos y los hemos practicado. Entonces vamos a ver que esos son tangibles y que los tenemos a la mano y lo hacemos con cada uno de nuestros pacientes. Y dinámica porque vamos a dar con el diagnóstico del caso clínico o del problema que se nos va a plantear y vamos a dar la solución y al final algo pequeñito sobre fisiología cardiovascular de los pacientes con indicaciones cardiovasculares. Eh, entonces, espero que no pasó la diapositiva. No tengo ningún conflicto de interés para dar pues esta charla. Por favor, para las opiniones pueden levantar la mano y la moderadora de la charla que nos va a dar, les va a dar la palabra a cada uno en orden, ¿ok? Eh, pues este caso se trata de un paciente de aproximadamente 24 días de vida, quien fue llevado a una corrección de una Marcela, de TGA. Voy a apagar ven acá. doctora Marta tiene abierto el micrófono allá. Que fue llevado a un switch arterial. El paciente hizo un bajo gasto post-bomba y no, después de cirugía y no salió de la bomba, por lo tanto, pues tocó ponerlo en un ECMO central, veno-arterial, por bajo gasto posoperatorio. El niño tenía un eco posoperatorio con un TAPSE de 3 y una fracción de eyección del 28%. Eh, Desde ese momento que salió, aproximadamente como a las 6 o 8 horas, empezamos inodilatadores y estaba obviamente en ventilación mecánica y se quedó relajado. Aproximadamente a las eh, 36 horas después de cirugía, pues presenta una caída súbita de los flujos de ECMO. Entonces, acá sí quiero que pues me ayuden un poco. Estábamos de turno ese día el doctor Guerra, la jefe Paula, y pues quiero que ojalá todos participen en que hagamos el diagnóstico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de un paciente que se queda sin flujo de ECMO? ¿Cómo pasó en el caso en la UCI? La jefe se dio cuenta porque fue a cambiar el sensor de una cánula a otra y después de eso
no reportaba flujo en el monitor del ECMO. Entonces, quiero escucharlos cómo se puede hacer si verdaderamente estamos ante una caída, disminución o cero flujo del ECMO. Entonces, los escucho. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Las jefes son súper expertas porque además son ecmólogas. Ya. Hola, Doc. Sí, hola, hola, te escuchamos. Bueno, Doc, en cuanto al manejo de los flujos, tenemos caídas de flujos en ECMO. Eh, pues obviamente, como usted lo dice, no marca el sensor pues, de la Toratec como tal. Y hemodinámicamente, pues vemos a un paciente desaturado, vemos a un paciente hipotenso, pues, se puede tornar bradicárdico, con caída Sí. de los NIRS. Obviamente la parte ventilatoria también se va a alterar y es como si tuviéramos un paciente fuera de ECMO tal cual. Y en teoría se tiene que activar el código de fuera de ECMO. Muy bien. ¿Alguien más quiere opinar algo más? ¿Cómo podemos hacer el diagnóstico de que estamos por fuera de ECMO? ¿Alguna otra forma? Ah, Las cosas que está diciendo Paola están muy bien. ¿Faltan algunas? ¿Alguien quiere opinar algo más? Sí, cuéntanos, Paola. ¿yo? También se hace tomando unos gases del paciente y pues podemos mirar si, digamos, uno de los problemas podría ser que estuviera fallando el sensor de flujo, en teoría, pero con eso la idea sería mirar si tenemos retorno eh, en la línea eh, arterial o pues posmembrana, por decirlo así. Toca descartar, perdón, también que sea un problema de obstrucción de la membrana o un problema de obstrucción de las cánulas Ok, como y tal. ahorita ya vamos a las causas. Ahorita estamos haciendo solamente el diagnóstico. ¿Listo, Pau? O Muy sea, bueno, solamente sí. cómo nos damos cuenta que el paciente está fuera de ECMO o que tiene un flujo muy bajito. Pues ahí lo dijiste casi todos, ¿cierto? Vamos a ver, a poner un poquito de orden en cómo lo tenemos que hacer. Simplemente ahí los nombraste casi todos. No sé si alguien tenga algo más que decir, pero ahí están más o menos casi todos. Entonces, digamos que tenemos para hacer el diagnóstico lo dimos en tres: el monitoreo del paciente, monitoreo del ECMO y ecocardiográfico, ¿cierto? Entonces, en el monitoreo del paciente, obviamente que es el monitoreo clínico. Entonces, si tenemos un paciente, obviamente su indicación es cardiovascular y no ha recuperado adecuadamente la función ventricular, pues lo que vamos a ver es eso. El paciente nos toca empezar a reanimarlo porque se queda sin gasto cardíaco, puede saturarse, ¿cierto? El niño se puede poner pálido, morado, y en el monitor, pues obviamente se va a poner al principio taquicárdico, después bradicárdico, está sin pulso, pues los gases del niño pues van a estar pues tenaz con acidosis metabólica, respiratoria, y nos toca pues, esas son como las características clínicas del paciente, ¿cierto? Dentro del monitoreo hemodinámico respiratorio, pues es lo que ya nombramos prácticamente, los gases, y en el monitor lo que podemos ver que efectivamente está teniendo una consecuencia la salida o la caída o el flujo cero del ECMO en el paciente. Si eso no ocurre, es lo más importante, ¿cierto? Es lo más importante. Puede ser que el monitor nos esté pitando que está cero flujo, cero flujo, cero flujo, pero si el paciente no hizo ningún cambio hemodinámico ni clínico, pues la posibilidad de que estemos fuera de ECMO es casi de cero, ¿sí? A menos que el paciente pues tenga todas sus funciones ya esté para sacar de ECMO, pues sería una de las posibilidades, pero si no, pues el paciente tiene que presentar alguna alteración hemodinámica o respiratoria. La otra es el monitoreo del ECMO, y aquí, pues, sería muy importante que nosotros estuviéramos monitorizando las presiones. Una es, la forma es monitorizar las presiones precono, poscono y posmembrana, ¿cierto? O premembrana, posmembrana y precono, como quieran llamarlo, porque eso nos diría o nos avisa si tenemos algún problema de obstrucción en algún lado y puede evitar que llegue hasta flujo cero. Eso desafortunadamente en Colombia pues no lo tenemos. Es difícil de hacer, en algunas partes los hacen, hay que hacer unas extensiones súper largas para ponerlas en el monitor, pero no lo hacemos de rutina. ¿Ok? Dentro del monitoreo del ECMO,
también es importante la saturación venosa. Entonces, no sé si Paula está en la charla, pues en ese momento que salió de ECMO nos marcaba la saturación venosa que tiene en el monitor del ECMO, nos marcaba 15, ¿cierto? La otra cosa que hicimos dentro del monitoreo del ECMO, que es lo que dijo Paola, es abrimos una de las espigas o tratamos de sacar en ese momento para hacer el diagnóstico, pues intentamos abrir una de las vías con presión positiva. ¿Qué pasaría si estuviéramos con flujo? Pues eso se llena de sangre, se llena la espiga de sangre y desafortunadamente, y pues en ese momento no se llenó, ni siquiera pudimos tomar los gases. Entonces estamos por fuera de ECMO, estamos con cero flujo. Esa es la forma de monitoreo del ECMO. Y la otra es ecocardiográfico, que no sé si de pronto, Guerra estás en la charla. Guerra nos puede decir qué encontró, porque él estaba de turno conmigo, entonces pues aprovechamos y le hicimos un ecocardiograma en el mismo momento que estábamos haciendo la reanimación y todo, que vamos a comentar ahorita más adelante. Guerra, ¿estás por ahí? ¿No? Bueno, yo les digo más o menos lo que encontramos. Ese niño, le hemos empezado los inodilatadores, ya tenía en el ecocardiograma que hicimos durante la emergencia una fracción de eyección del 48% y un TAPSE de 8, había recuperado la función y en las cánulas estaban sin flujo. Guerra evidenció que en las dos cánulas estaban sin flujo. Entonces, por todos los monitoreos hicimos el diagnóstico que estábamos fuera de... ¿Listo? Entonces, hicimos el diagnóstico. ¿Cuál es la respuesta inmediata? Ahora sí vamos a entrar a la acción. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Quién quiere opinar? Desde enfermería, cuidado intensivo y terapia respiratoria. ¿Quién quiere opinar? Enfermería, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues cuando diagnosticamos, ya estamos seguros que estamos fuera de ECMO. Estamos en cero flujo. ¿Qué tenemos que hacer? Iniciar proceso de reanimación. Elenita, lo primero es el paciente, muy bien. Lo primero es el paciente, muy bien. ¿Qué más? En este caso, ¿me escuchan? No. Sí, 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 te escuchamos. En este caso, sí, pues lo que hicimos en esa situación fue primero, pues decir que estamos fuera de ECMO. El paciente, pues, aló, no, ¿me escuchan? Sí, 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 sí te Pau, te escuchamos. escuchamos. Dale, dale que está abierto con un Eh, micrófono. Por favor, los otros sí, que tengan el micrófono cerrado. pues lo que hicimos, sí, en este caso fue decir que estábamos fuera de ECMO y lo que dijo mi compañera Paola, sí pasó, al menos que el paciente pues no hizo bradicardia, solo presentó saturación y se hipotensó. Entonces, en este caso, pues mis compañeros se encargaron obviamente del paciente, que es el primordial, a dar reanimación, ventilación y bueno, presión positiva y todas las infusiones que tenía pues para mejorar este caso. Y junto con el doctor Daniel y los demás, pues miramos el circuito a ver qué era lo que estaba pasando. Eh, realizamos pues, reanimación en el circuito con bolos, que pues no se dio tampoco, no subía flujo. Hicimos también la de abrir la espiga en la presión positiva, que lo que íbamos a retornar es pues sangre, como si fuéramos a sacar los gases por membrana, pero pues no tuvimos nada porque pues estábamos en flujo. También en concominante a esto, pues habíamos ampliado pues la cánula arterial venosa mientras íbamos mirando los flujos, si subíamos pues paulatinamente los flujos a ver si ya pues había un flujo, pero pues no teníamos nada finalmente. Eh, y junto a esto pues hizo el doctor Guerra, o sea, pues como que todo se hacía a la vez y el doctor Guerra a la vez pues hacía el eco y pues miraba pues que las cánulas pues tampoco había flujo. Tomamos gases también y pues el paciente tenía unos gases estables, estaban en equilibrio base con lactato en 2, una hemoglobina buena. Entonces, pues nada, decidimos juntos, o sea, todos, pues al ver que el paciente pues estaba estable, que no funcionó pues como tal el circuito, la máquina, pues ya dejarlo ampliado y como tal pues darle reanimación al paciente pues de lo que nos pedía en ese momento, ¿sí? Eh, Aquí pues haciendo como las reflexiones que todo deja como una enseñanza.
Lo único que nos faltó fue como con el doctor Daniel decir como que pasarla, pues como el cono, hacer como el backup. Pues eso fue como lo que pensamos hacerlo, que ya fue como lo último, a ver si era falla, pues como tal de la máquina, ¿sí? Como del cono. Pero pues al ver que el paciente pues estaba estable, que pues la verdad respondió muy bien, pues no lo hicimos. Pues eso fue como la experiencia personal que pues que tuve en ese momento. Listo, sí, eso fue lo que más o menos, como resumida lo que pasó en la noche. Enfermería, claro, obviamente nos avisó. Nosotros entramos, hicimos el diagnóstico, empezamos lo que vamos a ver más adelante. Lo que se tiene que hacer es, digamos que bajar un poco los flujos, poner el volumen e ir subiendo progresivamente los flujos hasta llegar al flujo que tenía antes o un poquito más para ver si retornamos al flujo. Pero enfermería, aparte de avisar y empezar a hacer todo, pues también activa todo el protocolo de cero flujo, que es llamar, obviamente, a cirugía, llamamos a perfusión y empezamos la reanimación de nuestro paciente. La reanimación es importante, o sea, aquí hay diferencias en la reanimación con respecto a los ECMOs y dependiendo del monitoreo que el paciente tenga en ese momento. Ahorita más adelante también lo vamos a ver. Hay algunos que pues toca priorizar la presión positiva y otros que hay que probablemente solamente ajustar un poco los, los inotrópicos y, y ya, y en algunos pacientes las dos cosas, ¿cierto? Dependiendo del monitoreo, la cardiopatía y lo que tengamos de monitoreo dinámico en ese momento cuando estemos en flujo cero, ¿cierto? Entonces, hoy en enfermería pues activa el protocolo, llamamos a todos, hay algunas cosas importantes también que hay que hacer que se hacen antes de clampear del todo el paciente, decir, bueno, lo vamos a sacar de ECMO, siempre es intentarlo. Ahorita vamos a discutir cuánto tiempo, que hay más gente, no sé si habrá más gente de otras instituciones, porque es una discusión bastante, digamos, interesante de cuánto tiempo lo vamos a dejar en flujo cero. Eso depende del paciente, si está la perfusionista a la mano, y de, si necesitamos entrar otra vez a ECMO o no. El intensivista, pues, fue lo que más o menos dijo Paula, pues nosotros entramos, pusimos volumen, verificamos que no tuviera trombos en algún lado, mirábamos en donde le poníamos la mano, obviamente la centrífuga se sentía mover, verificamos, como es una canulación central, pues no podemos mover el cuello, no podemos reacomodarlo, pues es otra forma más o menos de actuar en ese momento para aliviar alguna de las causas. Eso no lo hicimos porque es una canulación central. Y terapia respiratoria, pues obviamente se encargó de la vida aérea del paciente. En ese momento, digamos que la urgencia hace, porque pues todos estamos así, no, dale presión positiva. Entonces le da presión positiva mientras miramos bien qué es lo que necesitaba. El paciente, pues probablemente le sobraba, no duramos mucho haciéndole presión positiva, lo pasamos al ventilador, seguimos haciendo el diagnóstico, hágale cosas, hágale cosas, hágale cosas. Y en un tiempo donde ya pues dijimos, no, el paciente está estable, no sé qué, pues decidimos en conjunto con cirugía, perfusión, anestesia, con el grupo de ECMO completo, ya sacarlo de ECMO. ¿Listo? Pero ya vamos a ver cuáles son los pasos, que generalmente esto lo hace uno sincrónico y lo va haciendo al tiempo, todo, todo al tiempo. Entonces, aquí están todos mis compañeros de enfermería que también son, digamos que han hecho el curso de ECMO, entonces de ellos también es valiosa la opinión si se les ocurre algo más. Pueden interrumpirme en cualquier momento de la charla y pueden opinar, ¿ok? Eh, ¿Quién tiene la mayor probabilidad de ver la secuencia del evento? Pues enfermería. Definitivamente, pues lo que pasó esa noche fue que cambiando ¿cómo se llama? El sensor de flujo de una cánula a otra, fue donde paró. Entonces lo que primero que dijimos, no, eso es el sensor, se lo pusimos otra vez en el mismo sitio, a otro lado, otro lado, otro lado, otro lado, y ya no estaba, primero el sensor, segundo el paciente. O sea, el paciente se hipotensó, se desaturó, puso como si estuviera fuera de flujo y la saturación venosa del ECMO decía 10, 15, 15, 15, los NIRS se cayeron. O sea, definitivamente estábamos afuera de ECMO. Quien vio la secuencia fue enfermería, nos avisó y empezamos a actuar de una vez. Pues actúa inmediatamente, pues enfermería, porque ellos están haciendo, obviamente, las veces de enfermería y perfusión, entonces hacen las dos cosas. Obviamente que es prioridad del paciente, pero también hay un objetivo importante
durante la reanimación y ahí uno tiene que acordarse es de cuidar el circuito es caro, ¿cierto? Entonces tratar de cuidarlo, ponerlo a circular o de volver a entrar al paciente en ECMO o ponerlo a circular porque no sabemos si ese paciente va a necesitar a las 4 o 6 horas siguientes otra vez entrar en ECMO. Entonces eso también es importante y es otra de las cosas que se puede hacer dentro de la secuencia que vamos a ver más adelante. Se activa el plan de emergencia y eso se realizó con nuestro paciente. Todo eso, esas cosas que hicieron, fueron, obviamente que no son así paso por paso, se van haciendo todas al tiempo, y lo que, digamos, se nos ocurrió de nuevo fue abrirle una vía de presión positiva para saber si estábamos o no estábamos en flujo. Obviamente cuando hicimos eso estábamos sin clampeo, o sea, no estaba clampeada ninguna de las cánulas y no teníamos flujo. Lo que creemos que pudo haber pasado, porque pues no teníamos monitoreo de presiones dentro del ECMO, es que al mover el sensor de flujo, pues, seguramente ahí en ese sitio tenía un trombo y viajó y tapó la cánula arterial. No tenemos ninguna otra razón digamos que hubiera parado el paciente o que le hubiera parado el ECMO, perdón, el flujo del ECMO, no tenemos ninguna otra razón. Entonces, creemos que fue eso. Desafortunadamente, dentro de lo que se veía de las cánulas al examinarlas, no se veían trombos. Entonces, pues nada, nos quedamos probablemente con la duda. Sí, después cuando llegó perfusión que puso a recircular el circuito, sí circulaba. O sea, el problema estaba de donde hicieron el puente hacia adelante, o sea, donde probablemente no podíamos ver. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Esta es la secuencia que se hace, pues reanimación inmediata del paciente. Ya les dije, depende del momento en que está el paciente, priorizamos algunas acciones en la reanimación. Verificación y disminución del flujo del ECMO, ¿cierto? O sea, verificamos que efectivamente esté por fuera de ECMO, estén disminuidos los flujos o estén en cero. Disminuimos el flujo del ECMO. Ya vamos a ver por qué se hace eso, ¿cierto? Aquí todas las niñas que han estado en el curso saben, o todos los que hemos estado en el curso sabemos por qué se tiene que hacer, se tiene que disminuir el flujo. Eso es por las causas que tenemos, tratando alguna de las causas que creemos que se hayan quedado sin flujo. Y paso de volumen, eso es todo al tiempo. Podemos pasar volumen intravenoso. Lo que hacemos nosotros es abrir la espiga y le pasamos pues un bolo directamente al circuito del ECMO. Aumento progresivo y rápido del ECMO para retornar rápidamente el flujo dentro del ECMO. Si no retorna el flujo, pues lo podemos volver a hacer, pero siempre con un objetivo importante, y es eso que está en el centro, la búsqueda activa y continua de la causa. Todo el tiempo, buscar la causa, buscar la causa, buscar la causa, buscar la causa, pues para tratarla, ¿cierto? Ya vamos a ver cuáles son las causas de eso. Entonces, aquí los quiero escuchar. ¿Cuáles son las causas de disminución o de flujo cero del ECMO? ¿Quién quiere opinar? ¿Por qué causas, por qué razones nos podemos quedar ahí sin o tener esta emergencia, los pacientes con ECMO? Se puede quedar por hipovolemia, por oclusión de una de las cánulas que tumbe todo el flujo, por aumento de la presión postcono, mm, por aumento de las resistencias sistémicas, no sé. Ahí dijiste casi todas. Miremos a ver cuáles están anotadas acá. A ver. Entonces, por trombosis, ¿cierto? Puede ser, es más raro que la membrana se trombose tanto que para el flujo. Esa no es tan frecuente. Son trombos generalmente que tapan las cánulas de extracción o de entrada, ¿sí? Son los sitios más frecuentes. La posición de las cánulas, sobre todo en los segmos periféricos, ¿cierto? En los segmos periféricos, pues sí, la posición de las cánulas venosas a veces están, digamos, muy cerca, o el tamaño es muy grande, están muy cerca de las paredes de la vena y pueden taparse de vez en cuando, ¿cierto? Entonces eso puede ser una de las causas. El acodamiento, la presión intratorácica aumentada, entonces un neumotórax a tensión, ¿cierto? La presión transmural, o sea, dependiendo en dónde esté nuestro sitio de extracción o nuestro sitio de llegada, sobre todo en los sitios de extracción, entonces si está a nivel femoral, pues la presión intraabdominal muy aumentada puede colapsar el vaso.
Si está en la yugular, pues el movimiento puede colapsar el vaso. Si está dentro de la aurícula, un derrame pericárdico, ¿cierto? Es la presión transmural, el derrame pericárdico, o lo que nos ha pasado en algunas ocasiones que son materiales de cirugía como el Surgicel que les ponen para que contengan o hagan hemostasia, eso puede producir alteraciones del flujo y nos ha pasado, ¿cierto? Aquí todo lo hemos visto en algunos pacientes ahí. Me acuerdo de un paciente que tuvimos en la cama 15 que molestaba y molestaba y se queda sin flujo, se queda a cero y nos toca pasar de volumen, hágale un montón de cosas. Revisamos el paciente, no se veía ecocardiográficamente líquido, pero se veía algo ahí y era material quirúrgico que estaba lleno y estaba comprimiendo la aurícula, pues obviamente eso produce disminución o caída del flujo, la hipertensión y la hipovolemia. Ahí están casi todos los que dijeron. ¿Viste los que dijo? Creo que fue Pablo. Doc, yo creo que también cabe resaltar ahí el neumotórax. Sí, el eh, neumotórax como presión intratorácica aumentada, neumotórax ajá, atención. y el taponamiento cardíaco. El taponamiento, que es lo que acabamos de decir de que puede ser sangre, puede ser material de cirugía, puede ser, bueno, varias cosas ahí, cualquier líquido que esté ahí en el espacio pericárdico, ¿cierto? Lo más frecuente es que sea sangre, sea taponamiento por sangre, ¿no? Pero esos también son causas de eso, sí, señor. Y dentro de las causas de cómo vamos a reanimar nuestro paciente, cuál es el objetivo, deberíamos hacerlo por el monitoreo del paciente. Esto obviamente no lo van a encontrar en ningún lado, son cosas que a uno le van surgiendo a medida que va viendo los pacientes. Si uno queda sin flujo de ECMO, digamos, no es lo mismo reanimar al paciente del que está aquí, digamos, estos pacientes, o el ejemplo va a pacientes biventriculares, obviamente, ¿no? Biventriculares y que deberían tener oxigenaciones normales. Hay varias situaciones en ECMO que pueden presentar esto, pero rápidamente para el paciente del monitor 1, pues ese niño fue el que tuvimos y que nos quedó sin flujo del ECMO, este chiquitín que les cuento. Entonces él no necesitó mucho, apenas ajustar un poco los inotrópicos y nada más. No necesitamos ajustar nada más. Probablemente en el momento de la urgencia pues sí le dimos presión positiva, estamos pendientes de la presión de pulso del niño, ¿cierto? Le pusimos un poquito más le subimos la adrenalina porque tenía dosis beta, subimos un poco la adrena y con eso nomás tuvo. Miramos el monitoreo, tiene, pues digamos que está relativamente estable, tiene una adecuada oxigenación, así como para verlo grande, entonces pues nada más ajustar un poquito la inotropía y ya. A este paciente del ejemplo 2, pues ese probablemente sí nos toque empezar a darle compresiones torácicas y hacerle todo lo de reanimación, ¿cierto? Está pues prácticamente que sin pulso, está una taquicardia ventricular. Este paciente sí va a necesitar ese tipo de reanimación. Y el paciente del ejemplo 3, pues probablemente lo que va a necesitar es presión positiva. Si es un paciente biventricular, pues esa saturación puede ser que otro escenario, depende también del niño, ¿cierto? Puede ser que esa oxigenación sea por recuperación de la función ventricular y el pulmón está enfermo. Pero pues si sale de ECMO, lo que necesitaría este paciente si es biventricular, probablemente es presión positiva o oxigenación, ¿cierto? Entonces sí nos guía un poco a la reanimación cuando nos quedamos sin flujo, cómo está el paciente en ese momento. Entonces, ¿por qué lo hacemos? Obviamente, está basado en el DO2. Esta forma de reanimar pues, está basada en el DO2. Entonces, el DO2 es donde comparten el gasto cardíaco y la contenido arterial de oxígeno. El contenido arterial de oxígeno, como todos saben, depende de la hemoglobina y de la saturación, o sea, de la oxigenación. Entonces, cualquiera de los dos podemos manipular en el momento de reanimar, ¿cierto? Este es el objetivo de la relación VO2-DO2 de nuestros pacientes en ECMO. Generalmente, pues, no los queremos tener por debajo de 3,1. Es difícil llegar a 5,1, es más fácil llegar a 5,1 un poquito más en los pacientes respiratorios, ¿cierto? A veces es un poco más fácil. En los pacientes cardiovasculares es difícil, sobre todo si tienen el órgano excluido, pues el principal determinante definitivamente del DO2 es el gasto cardíaco. Entonces, por más que tengamos la oxigenación y el flujo en lo que necesita el paciente, el principal determinante es el gasto cardíaco. Con el ECMO no vamos a llegar a un 5,1 si no tenemos gasto nativo, ¿cierto? Es difícil, se podría obtener, pero es difícil llegar a un 5,1. Entonces, nuestro objetivo es estar entre 3,1 y 5,1, ese es nuestro objetivo siempre con el ECMO. Y pues está determinado por la fórmula de Poiseuille, que dice que la ecuación de Poiseuille
¿cierto? El flujo a través de las cánulas está determinado por la ecuación de Poiseuille. La ecuación de Poiseuille es directamente proporcional a la diferencia de presiones a un lado, al lado de la entrada, al lado de la salida de la cánula, al radio de las mismas y es indirectamente proporcional al largo de las cánulas y a la viscosidad de lo que se está moviendo. Aquí podemos ver o observar que ese es un determinante importante en nuestros pacientes pediátricos y es el tamaño de las cánulas, ¿cierto? El radio de las cánulas, para hacerlo mejor. Estas son cánulas venosas y cánulas arteriales. Como cánulas arteriales de mayor, digamos, tamaño, pues tienen mayor tamaño, pues tienen mayor radio, tienen mayor flujo con menos consecuencia de la presión intraluminal, mientras que las que son más pequeñas, pues tienen menor flujo con mayor presión. Eso es lo que quieren decir las dos gráficas en la comparación de las venosas y las arteriales. Eso es lógico. Entonces, ¿por qué hacemos el paso del volumen? ¿Cierto? Para tratar algunas de las causas. La precarga del ECMO está determinada por, pues, el volumen intravascular. Ya vimos que es una de las causas de que se quede sin flujo, entonces por eso ponemos volumen. Estamos tratando una de las causas. El sitio de extracción. Entonces, si tenemos el orificio de la cánula del sitio de extracción muy pegada a una vena, pues lo que hacemos es tratar de separarla con el volumen para que retorne el volumen dentro de la cánula venosa, ¿cierto? Entonces, el sitio de extracción también, la presión transmural que les decía, si estaban, digamos, canulado en la vena, pues en la femoral, si la presión intraabdominal es muy alta, pues eso también lo puede afectar y con el volumen podemos transitoriamente mejorar el flujo mientras mejoramos la causa de la falta de flujo. El sitio de extracción es muy importante. La presión transmural la presión transmural, perdón, del sitio de extracción, ya lo estaba diciendo ahora mismo. Y los efectos mecánicos, ¿cierto? Los acobamientos, los trombos, que ya lo dijimos, pues por eso mismo también bajamos un poco, ya vamos a ver en la bomba, bajamos un poco las revoluciones para que trate de separarse si es porque esté muy pegado a la pared del vaso, pues tratamos de que al bajar el flujo se despegue, al pasar volumen pues se aleje un poco y retornamos nuevamente al flujo, ¿cierto? Eso es lo que hacemos con las maniobras al bajar el flujo durante la emergencia. El flujo del ECMO, entonces verificación que estemos afuera y disminución del flujo del ECMO, ya lo dijimos porque ese flujo del ECMO, entonces dentro de la fisiología de los pacientes cardiovasculares, es muy importante que nosotros digamos, estemos prestos a que el paciente recupere su pulso, independientemente que si no tiene gasto nativo, así tenga el flujo normal y los índices de perfusión sean buenos, nos van a dar un riesgo grandísimo cuando los pacientes no tienen pulso. Entonces tenemos que hacer medidas o tener medidas para que el paciente recupere su flujo pulsátil. Este flujo es continuo, pues obviamente que tiene una fuerza de extracción y de propulsión, y pues depende de las revoluciones que nosotros le pongamos y de lo que ya vimos de la ecuación de Poiseuille, ¿cierto? Del radio de las cánulas. Hay límites para poderle poner flujo a nuestros pacientes, pero es importante que en nuestros pacientes recuperemos el flujo pulsátil. Por eso, en la UCI, ustedes han visto que ya tempranamente, entre las 12 y 24 horas, a menos que tengamos alguna evidencia de lesión isquémica miocárdica, empezamos a poner principalmente inodilatadores para recuperar el flujo pulsátil. Y la poscarga pues está determinada por el estado de la membrana, que la tenemos que revisar cuando está sin flujo, y la cánula de retorno, el tamaño, si no tiene un acodamiento, trombos y la resistencia vascular sistémica, que alguien la nombró, creo que fue Paola, nombró sí, la resistencia vascular sistémica, o sea, si está muy hipertenso el paciente, pues también nos va a alterar los flujos del eco. Bueno, entonces acá quisiera saber la opinión de, no sé si hay gente pues conectada de otros sitios que nos dijeran qué hacen, cuánto esperan para clampear definitivamente las cánulas si no tuvieran la posibilidad de puente. O sea, tiene la posibilidad de puente, pues la ponen y lo dejan recirculando, ¿cierto? Y pues sacan al paciente de ECMO si es el caso y si no, pues cambian las cánulas si están trombosadas o bueno, lo hacen. Pero ¿en cuánto tiempo lo hacen? O sea, están reanimando al paciente, están poniéndole volumen, le están bajando el flujo y eso lo hacen ¿cuánto tiempo? Nosotros aproximadamente en la emergencia lo hicimos 15 a 17 minutos y pum, clampeamos, pero por el paciente, porque el paciente tenía una función muy buena, no necesitó reanimarlo mucho, ya estaba listo al otro día para sacarlo, lo íbamos a sacar probablemente de ECMO, la placa era buena, bueno, un montón de cosas, le hicimos
gases, el niño se veía bien, entonces lo que hicimos fue clampear y no le cambiamos, digamos que fue el último paso que nos faltó era cambiarle el sitio de la centrífuga. Entonces queremos saber cuánto tiempo esperan, por qué ese tiempo, depende del paciente, no sé, es importante que, que miremos qué hacen, digamos, en otros sitios, porque pues esto no está escrito, o sea, no hay un tiempo determinado de que uno tiene que esperar tanto. Todo el mundo dice que 10 minutos, igual que las pruebas de Winning, que cuánto, 10, 15, 20 minutos, que si no se empieza a trombozar el circuito. Pues me gustaría escucharlo, saber qué es lo que se hace. Otto está ahí lo vi, acá de verlo. Otto, cuéntanos qué hacen, por ejemplo, o cuál es tu experiencia en Chayo cuando se quedan sin flujo y no pueden retornar, en cuánto tiempo deciden definitivamente clampear. No, nuestro protocolo es el mismo de ustedes. Eh, Creo que tenemos la fortuna de hacer cursos de ECMO muy similares a ustedes y nosotros. Y no más de 10 minutos pensando en la potencial lesión neurológica. Yo creo que en 10 minutos tiene que decidir si lo puede sacar de ECMO, si de pronto es un paciente no recuperable o si le va a tocar cambiar las cánulas o alguna cosa ya mucho más agresiva. Pero más allá de 10 minutos, creo que hay que definirlo pensando en el daño neurológico que se puede generar. Otto, muchas gracias. Byron. Hola Dani, hola Otto, hola a todos. Pues cuando hemos tenido las emergencias en estos casos, clampeamos y miramos obviamente si el paciente es capaz de resistir ya sin el ECMO. A veces uno está de buenas y uno empieza a subir el soporte, ventilador tal, y ve que el paciente puede llegar a tolerar de pronto y tomar el tiempo de poder hacer el desmonte. Nosotros, no sé cómo funcionan ustedes, nosotros no tenemos el cirujano así tan inmediato en la clínica para poder hacer conductas de poder decanular inmediatamente o algo, pero lo que sí hemos hecho cuando hemos tenido la emergencia y no nos resulta es cambiar el circuito. Si las cánulas están permeables y nos permite y nos da tiempo para eso, cambiamos circuito, siempre tenemos un circuito de respaldo y si el paciente no tolera, pues le cambiamos el circuito y bueno, y arrancamos otra vez. Eso sí lo hacemos siempre, procuramos tener siempre un circuito de respaldo por si acaso. Siempre pasa que nosotros o adultos tienen un ECMO montado, ya usualmente hay algún ECMO en alguna de las unidades, entonces pues siempre tenemos un circuito por si acaso y en menos de 10 minutos pues tomamos la decisión por todas las secuelas que pueda haber. Entonces es como el tiempo que tenemos. No lo tenemos así como 10 minutos exactamente, no, pero sí procuramos como lo que has insistido tanto en poder encontrar la causa y si las cánulas las tenemos libres y el paciente no aguanta, pues cambiar el circuito inmediatamente. Pero siempre le damos el chance a ver las cánulas, cambiar un circuito es costoso y toda la cosa, entonces pues como que toca obligado ver si el paciente aguanta. Y si aguanta, pues listo, y si no, pues nos toca cambiarlo y no hay de otra. Sí, muchas gracias, Byron. Nosotros, digamos, lo que hacemos es apenas lo Buenas vamos a noches. recapitular. Doctor ¿Se Ruz. escucha? Sí, señor. Sí, doctor. Bueno, bueno, yo había intentado entrar, pero pues no pude por el audio. Nosotros usualmente tenemos el ecocardiógrafo y eso es una herramienta que nos permite hacer muchas cosas. Inicialmente, como dijo Daniel, puede ayudar al diagnóstico, no ver flujos en las cánulas. Podemos también hacer diagnósticos si las cánulas están acodadas o están adosadas a alguna pared de auricular, eh, pero también podemos, en cierta manera, poder hacer un diagnóstico del paciente si puede salir a ECMO y si puede aguantar el cese. Por ejemplo, uno puede medir los VTIs, las salidas, los flujos, la salida de los flujos anterógrados, tanto a nivel de aorta, a nivel de la pulmonar, a nivel de la aorta descendente y a nivel de la aorta abdominal. Se pueden medir por centímetros la cantidad de sangre que se está eyectando y eso nos puede dar un dato muy confiable de si el paciente puede salir de ECMO
y pues nos diferiría un poquito la urgencia, pero si no podemos tener la disponibilidad, obviamente hay que seguir todos los lineamientos que nos ha estado explicando Daniel, pero sí creo que es una herramienta que puede ayudarnos en muchos aspectos para determinar qué está pasando con el paciente, obviamente, y qué está pasando con el ECMO. Entonces, pues era como la opinión. Doctor, ¿y hacen BTI del tracto de salida del ventrículo derecho y el izquierdo? O sea, ¿objetivizan los dos? Sí, se pueden objetivizar los dos. Es algo que, pues, en algunos se ha tratado como de objetivizar. Obviamente en niños es menos objetivizable, pero hay ciertos flujos que son adecuados, sobre todo, por ejemplo, en un neonato, tener más de 5 centímetros te puede predecir que va a ir bien. En un niño mayor, más de 10 centímetros, en un niño ya más de 15, más de 20 kilos o 30, tener más de 15, podría tratar de objetivizar que ese paciente puede salir a tener una circulación espontánea. Pero como te menciono, no está escrito, habría que, o sea, hay ciertos lugares donde sí hay algo de eso, ¿verdad? Pero es algo que puede ser una medida objetivizable. Ahora, la pregunta también del millón es si se puede mantener ese estado, ¿no? Se puede mantener la circulación, que es como el miedo que a todos nos da, ¿no? Pero si tenemos todos Hablando los Guerra, le estaba sistemas. confundiendo con el doctor Rus, perdón, Guerra. Sí, sí, dale. Ah, ya, bueno, pues No, es interesante escucharlos a todos. Nosotros el protocolo es muy similar a lo que hemos hablado. En 10 minutos, nosotros en Cardioví más o menos hemos tratado de buscar los diagnósticos porque hay una parada de flujo. Evaluamos con eco inmediatamente, evaluamos descartamos todos los probables diagnósticos que hemos mencionado y aproximadamente en 10 minutos sacamos el paciente o no lo sacamos. Nosotros tenemos una ventaja, nosotros no, yo creo que todos los que trabajamos en cardiovascular tenemos una ventaja y es la forma en que sacan nuestros pacientes monitorizados de la sala de quirófano. Nosotros tenemos forma de poder medir presión de aurícula izquierda, si es un paciente de una transpo, que es muy importante. Entonces, todos esos parámetros los tomamos también y tenemos en cuenta si se puede sacar de forma abrupta este grupo de pacientes, ¿no? Si cómo tienes la presión de la aurícula izquierda, si ves que la presión va para arriba, te da la opción de poder cambiar circuitos, si hay necesidad de cambiar circuitos y de reevaluar absolutamente todo lo que estás haciendo. Pero más o menos en promedio son 10 minutos que hacemos más o menos todo ese proceso y vamos a ir descartando poco a poco las cosas. ¿Qué es importante? Siempre tener un ecógrafo al lado de la cama del paciente, ¿sí? Y tener el grupo entrenado en la utilización de hacer POCUS, que tú en 5 minutos ya tienes un diagnóstico de las posibles causas por el cual un paciente entra, que está en ECMO-BA, entra en paro de flujo. Pero más o menos es similar a lo que todos estamos haciendo en nuestras unidades. Muchas gracias, doctor Rus y el doctor Guerra. El doctor Guerra estaba esa noche conmigo, él se demoró un poquito en entrar yo conté más o menos, Guerra, lo que vamos allá, los hallazgos que tuvimos en el ecocardiograma, en el caso clínico, que no veíamos, digamos, flujo por las cánulas, que ha recuperado la función biventricular, más o menos era el resumen de lo que habíamos hecho y no sé si tú le mediste el BTI a ese niño, no me acuerdo sí, muy sí, bien. sí se lo alcancé a medir y teníamos 7. Ok, Eso para un muchas neonato es bastante. A nivel a veces, para esto es una medida sencilla, relativamente sencilla, pero a veces no es tan sencilla porque todo también depende de las ventanas, ¿no? Probablemente el eco más difícil es el eco del paciente posoperado, porque las ventanas son un poquito malas, pero pues también a veces tenemos la fortuna de los subcostal, una ventana subcostal es como, a veces es suficiente para hacer todas las mediciones necesarias. listo, muchas gracias a todos
por la opinión. Digamos que tenemos más o menos los mismos tiempos, todos manejamos los tiempos y hacemos, pues digamos que aproximaciones muy similares. Ya un poquito de fisiología, vamos a dar algunos cambios multisistémicos de poner un paciente en ECMO venoarterial. Son cosas bastante básicas. Digamos que cuando ponemos a un paciente con cánulas arteriales por diferentes razones, tenemos aumento de la resistencia vascular sistémica, hay disminución del volumen sistólico, aumento de la presión y del volumen del fin de diástole, distensión del ventrículo izquierdo, aumento de la presión en cuña y podemos tener un pulmón en ECMO, que es lo que tenemos que evitar. ¿Cómo podemos evitar esto? Hay varias maneras. Una de las formas es lo que hicimos con este paciente, es tratar de poner inodilatadores. Si con eso no lo recuperamos, pues se puede poner un VEN o hacer una tracheostomía. No sé si alguien quiere opinar acá qué experiencia han tenido con la tracheostomía. Nosotros, relativamente para pacientes con dilataciones del ventrículo izquierdo, hemos probablemente hecho muy pocas. Lo que más hacemos es el VEN y pues tratarlos con inodilatadores siempre y cuando pues respondan. Si hay alguien que quiera opinar sobre esto, pues bienvenido, si no, pues seguimos. Perfecto. Esto es pues una gráfica bastante típica de cómo es el impacto del aumento del flujo en la resistencia vascular pulmonar y en la resistencia vascular sistémica en las dos elastancias arteriales, tanto en la pulmonar como en la aorta. Lo que vemos es que a medida que aumentamos el flujo, en la resistencia vascular pulmonar mejora, pues porque obviamente le estamos robando flujo al ventrículo derecho y la resistencia vascular disminuye, pulmonar, mientras que cada vez que aumentamos el flujo del ECMO, la resistencia vascular sistémica sí nos va a aumentar. Entonces esta es la evidencia de lo que estábamos diciendo antes. Esto es la comparación de los volúmenes a diferentes flujos. El volumen de fin de diástole es el azul que vemos arriba y el volumen sistólico es el que vemos abajo. A medida que aumentamos el flujo, el volumen sistólico disminuye y el volumen de fin de diástole aumenta. Y estas son las presiones: la presión sanguínea sistólica, de la presión sistémica sistólica, y la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo. La presión, obviamente que la resistencia es la presión que se ve en la presión sistólica sistémica, aumenta a medida que aumentamos el flujo y la presión de fin de diástole pues, aumenta. Estos son algunos cambios cerebrales que se dan o que se han hecho estudios en pacientes con ECMO venovenoso y ECMOs venoarteriales. En el ECMO venovenoso, como sabemos, que son pacientes que tienen que tener gasto cardíaco nativo pues relativamente casi que normal. Entonces, medimos a través de Doppler transcraneal, a través de la arteria cerebral media. Veamos, estos en pacientes obviamente adultos, como la morfología del Doppler casi es normal, con presiones medias, arteriales medias normales y índices de perfusión normales, tanto en la izquierda como en la derecha, ¿cierto? Lo cual disminuye el riesgo que tienen los pacientes cardiovasculares, por ejemplo, que ya los vamos a ver, mientras que miremos cómo es el Doppler de un paciente que no tiene gasto nativo. De estos Doppler, pues es muy llamativo, las presiones medias son muy bajas y los índices de perfusión, pues ni decir. Entonces, estos pacientes obviamente que tienen un alto riesgo ¿de qué? De lesión isquémica, de trombosis, de edema cerebral, ¿cierto? Y pues lo que necesitamos es recuperar el pulso. Por eso es que necesitamos recuperar el pulso, el daño de la barrera hematoencefálica, de infección, bueno, un montón de cosas que vienen detrás de no tener o de no generar un pulso o una onda de pulso normal. Este es más o menos lo que pasa en el riñón, las tasas de filtración glomerular comparados de los ECMOs venovenosos y venoarteriales. Veamos cómo está comprometido en los días o en el tiempo las tasas de filtración glomerular en los ECMOs venovenosos versus venoarteriales. Y pues es por lo mismo, la presión de perfusión ya lo vamos a ver acá. Digamos que obviamente hay una activación por falta por disminución de la presión de pulso, de la presión de perfusión renal, perdón, pues sabemos que está determinada por la presión arterial media, que está disminuida. También está determinado la activación del eje renina-angiotensina al perder el pulso, y pues eso nos lleva, obviamente, que a necrosis tubular, a mayor incidencia de insuficiencia renal y de tener terapias de reemplazo renal que, pues, digamos que ensombrece un poco el pronóstico de nuestros pacientes cardiovasculares. Es un resumen muy grande de los efectos multisistémicos, faltan muchos. Yo creo que
como conclusión las deberíamos dar todos. Aquí sí están todos los, pues la mayoría de los grupos que hacemos ECMO cardiovascular, falta probablemente Bucaramanga, creo, pero sí es muy importante conocer los cambios de la fisiología cardíaca durante la terapia de ECMO. Eso es algo que nos cambia el tratamiento de los pacientes y nos da un retiro oportuno de la terapia. O sea, conocer cómo se está manejando, cómo se está comportando fisiológicamente nuestros pacientes, eso nos da una luz para poder sacar a nuestros pacientes más rápido y para que tengan menos complicaciones, y siempre buscar como estrategias para recuperar el flujo pulsátil. Creo que eso es bastante importante. Son dos conclusiones como resumiendo más o menos lo que quise decir en la charla. No sé si hay alguna opinión, alguien que tenga algo más que decir. No los escucho. Daniel, muchas gracias por este espacio. Creo que es muy enriquecedor para todos. Gracias a toda la gente de la cardio porque no es fácil compartir este tipo de experiencias con personas externas a la institución, y yo creo que es válido, es súper válido poder aprender de todas estas situaciones, y bueno, qué bueno que estos espacios se sigan ampliando y que podamos compartir lo que nos pasa con otros grupos, pues para reforzar lo que hacemos y aprender de la experiencia de los demás. Y nada, muy agradecido por estos espacios de igualdad de opinión que nos enriquecen mucho a todos. Muchas gracias a todos por asistir. Byron. Dani, nada, felicitarlos y agradecerles por la invitación. Lo hemos hablado en otros escenarios. Yo creo que justo en estos días hablábamos con Otto de eso. Creo que el ECMO en Colombia ha crecido demasiado en los últimos 5 años. Obviamente están los viejitos como Miguel y Otto, que llevan muchos más años en esto, pero hemos crecido mucho en Colombia y creo que las cosas las hacemos bien. Y este ejemplo que diste tú hoy, con seguridad nos ha pasado a todos. Este caso nos pasa a todos y es en el turno de las 2 de la mañana. Entonces, es muy chévere porque es muy didáctico poder entender qué es lo que está pasando y cómo debemos actuar, que todo el equipo lo tenga muy claro. Y estas emergencias en ECMO siempre lo ponen a uno estresado, pero es muy chévere cuando tú te das cuenta de que las cosas se hicieron bien y que todo el mundo tenía la idea en la cabeza de lo que estaba pasando y se pudo sacar el paciente adelante. Creo que, bueno, esto es un pie, esto es una puerta para que nos reunamos más seguido y revisar casos así tan didácticos como lo hiciste hoy, y que todos podamos participar y aprender y compartir conocimientos de lo que todos estamos haciendo, que al final probablemente sea muy igual lo que hacemos todos. Entonces, gracias por la invitación y felicitarte a ti y a tu grupo por todo lo que están haciendo y a todos los que se conectaron hoy. Muchas gracias, Byron, por la opinión, por haberte conectado y por compartirnos la experiencia también allá en Medellín. Doctor Rus. Daniel, no, de todo modo, muchísimas gracias. La verdad que esto es interesante, ¿no? No, lo que llena más y enriquece más los grupos son las experiencias y escuchar la experiencia de los otros grupos. ¿Qué hacemos cada uno en las unidades? A pesar de que probablemente movamos cosas diferentes en ciertas cosas del punto de vista logístico, al final el objetivo es el mismo, tratar de sacar a nuestros pacientes adelante. Y esa experiencia que se tiene en cada uno de los grupos son los que enriquece. Quiero aprovechar pues y poner la cuña. Probablemente estamos terminando ya de organizar después del Congreso Mundial de Cuidado Crítico el fin de semana siguiente. Estamos tratando de organizar y creo que ya va a estar listo un simposio de ECMO más allá de lo simple. Les llegará a cada uno de ustedes la invitación y los espero ver acá en Medellín para que podamos discutir todas las experiencias de cada uno de los grupos y las cosas que estamos haciendo. No diga que es Y Daniel, expropiado. muchísimas gracias. La han investigado a Sanita un poco de veces. Eso va a quedar otros inversores. Lo que van a cambiar. Bueno, buenas noches a todos.
Yo creo que la reunión ha sido un éxito. Inicialmente pensamos que iba a ser una reunión solo interna de la UCI para participación, pero ha sido un éxito la presencia de todos los colegas que tienen experiencia en ECMO y esperamos que nos podamos encontrar en próximas reuniones. La idea de los ¿Aló? Ya, Martico, ahora sí que se te ha cortado, pero ya sí. Eh, no, que muchas gracias por la presencia de ustedes. Para nosotros es muy gratificante tenerlos a ustedes. Realmente estoy emocionada por el tema porque fue una idea que salió y este fue pues la primera experiencia, pero la idea es poder reunirnos por lo menos una vez al mes y poder compartir nuestras experiencias que nos va a nutrir muchísimo. A ustedes muchas gracias por la presencia y a Daniel por el esfuerzo de presentar el caso y a todos los que están acá presentes en la reunión, muchísimas gracias. Todos muchas gracias y feliz noche. Que nos volvamos a reunir. Gracias, gracias, doctora Marta.